Bienvenidas y bienvenidos al podcast Mejor Pregúntale al Pediatra, un espacio de clínica alemana pensado para acompañarte en cada etapa de la crianza. Con nuestros panelistas, la doctora Ingrid Harvard y el doctor Rodrigo Martín, pediatras que entienden que criar a un hijo trae muchas dudas y que no siempre hay respuestas únicas. Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a este nuevo podcast de Clínica Alemana. Mi nombre es Rodrigo. Ingrid, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos. Feliz de estar acá. Me da nerviosa, ¿para qué estamos con cosas? Esto es extraño para uno que se dedica a la pediatría y no al mundo, digamos, del escenario y alguna otra cosa. Pero como entusiasmada, ¿cierto? De hacer algo choro. Estamos súper contentos con Rodri de estar aquí con ustedes porque queremos hacer algo que informe, que sea entretenido y que pueda resolver todas las dudas que eventualmente existen de los distintos capítulos que fuimos planeando para tenerles mucha información y un contenido entretenido, insisto, para todos ustedes. Qué bueno, vienes con harto entusiasmo, parece. Pero es que siempre hay harto entusiasmo por aquí, para que estamos con cosas, pues sí. Oye, y hoy día, bueno, tenemos una gran invitada, pues en este primer capítulo. Una maravillosa invitada, porque nuestra además... querida compañera de trabajo y de carretes también. Y de carretes varios también, carretes. por supuesto. La querida Marcelita Moreno. ¿Cómo estás, Marcelita? La Marcelita Moreno, para que ustedes sepan, bueno, ella trabajó también con nosotros en la urgencia de la clínica mucho tiempo, pero además es nuestra brillante y maravillosa broncopulmonar invitada a este podcast. ¿Y por qué la invitamos a ella? Porque nuestro primer tema, que sin lugar a dudas es el invierno. Es el tema que se viene y que estamos aquí en pleno, es el invierno, con todas las infecciones respiratorias que incluyen y que son algunas más complejas, otras menos complejas. Y precisamente eso es lo que queremos conversar, porque queremos resolver dudas, que podamos manejar mejor estas cosas en casa o en la urgencia cuando sea necesario. Entonces, por eso quisimos invitarla a ella, aportar nosotros también con un granito de arena y todos estos consejos que nos pueda dar la Marcelita, ¿cierto? Que es una seca además. Y los consejos que podamos darle nosotros también, porque por supuesto. Sí. Es lo que hacemos en el día a día. Lo que más vemos, sobre todo en el invierno, son patologías respiratorias. Así que, y con años de experiencia. Y la idea es que esto sea como una consulta en que los papás tratemos de interpretar las preguntas que tienen los papás hacia nosotros y obviamente apoyados con una especialista tan buena como es la Marcelita. Exacto. En el contexto de este capítulo, que como les comentábamos, son de infecciones respiratorias, lo dividimos desde lo más simple, ¿cierto? Podría ser, a lo que pueda potencialmente ser un poco más complejo. Entonces, quisimos partir con lo más típico. sencillo, el resfrío. El resfrío, el clásico resfrío. Entonces, en el contexto de un resfrío, lo primero es como, ¿qué es un resfrío, Marce? ¿Qué es? Bueno, primero dar las gracias por esta linda invitación. Me siento muy cómoda aquí con estos grandes pediatras que están ahí en primera línea en la urgencia. Así que muchas gracias por esta invitación. Y la idea es resolver estas dudas desde lo más simple hasta lo más complejo. Entonces vamos a partir efectivamente con el resfrío. ¿Qué es el resfrío, Marce? El resfrío, en realidad, parte con mocos, un poco de tos, es suave, suele durar 3-5 días y es una infección que habitualmente son por cuadros virales. Hay distintas etiologías, causas de estos resfríos que suelen ser rinovirus, parainfluenza. Son casos que son más leves y que suelen pasar dentro del plazo de 5-7 días, los niños se mejoran. Ahora, a mí me queda dando vuelta algo, porque habitualmente lo que uno ve es que los resfríos tienden los síntomas residuales, la tos, el moco, tienden a durar un poco más que estos días como más intensos de síntomas, ¿cierto? A veces los papás tienen la sensación de que el resfrío no se acaba nunca. Ese es un típico comentario, la consulta, doctor, este niño vive resfriado. Tal cual, está siempre con moco. Sí. El cuadro más agudo, es decir, cuando están con más mucosidad nasal, más tos, suelen ser los primeros 3-5 días. Pero igual puede seguir durando la tos 1, 2, 3, incluso hasta 4 semanas. Lo clásico es que dure un par de semanas, pero no es una recuperación instantánea, completa. Así que efectivamente hay que darle tiempo a que se vayan recuperando. Yo creo que eso es importante recalcar. Totalmente. Porque los papás se angustian cuando la tos dura más de 5 días y yo creo que es normal que la tos dure más de 5 días en un resfrío. De hecho, yo creo que una de las cosas importantes que tiene que quedar con lo que acaba de decir la Marce, que un resfrío es algo simple, ¿cierto? Pero que puede durar.
Entonces no hay que desesperarse. Vamos a conversar los síntomas de alarma, por lo tanto nos va a quedar claro qué es lo que tenemos que poner atención, pero en contexto partir con este resfrío que es algo simple, ¿cierto? Marce, ¿y por qué el resfrío da tanta tos? Porque uno siempre piensa en el resfrío como moco nomás, pues entonces, ¿por qué la tos? Sí. Bueno, estos cuadros virales, al generar mucha mucosidad nasal, esa mucosidad nasal se empieza a acumular en las vías aéreas y sobre todo cuando los niños se van a acostar, porque lo clásico es que en el día andan relativamente bien, se van a acostar y al par de horitas... Todo pasa en la noche, ¿para qué estamos? Todo pasa en la noche. Todo pasa en la noche. Empieza esta tos. Así es. Y empieza esta tos, que es una tos habitualmente húmeda. Y eso, en la gran mayoría de los casos, pasa porque este moco empieza a caer hacia atrás, hacia la vía aérea, y esa descarga posterior que nosotros llamamos, irrita. Está todo el rato con este goteo de moco que está irritando y genera esta tos. Así que habitualmente en el contexto de resfrío, esa tos suele ser más que nada por mucosidad y por descarga posterior. Muchas veces pasa también que la tos se escucha húmeda, se escucha con pollitos, como dicen los papás, y piensan que esos pollitos son pollitos que están saliendo del pulmón, ¿cierto? Claro, que es como lo clásico que piensan, claro, ¿cierto? pero finalmente es moco, ¿cierto? Así lo que se va dando vuelta en la garganta cuando uno tose y se puede escuchar como tos húmeda también. Chao. Además, no siempre ese moco que muchas veces nos pasa es que está con flemitas por acá, te dicen. Son los mocos altos que se sienten como si estuvieran aquí como por vibraciones y por ruidos como más como focalizados para el otro lado, pero que no están ahí realmente. Yo les digo a los papás, piensen que la cañería es una sola. No, la cañería es una sola y los sonidos resuenan por todos lados. Exacto. A veces la guagua chica uno los toma en brazos y le siente y vibra en la espalda. Exacto. Entonces cree que tienen secreciones pulmonares y no es así. No. Están llenos de moco. Obviamente cuando uno los oculta se da cuenta de eso también. Sí. Y lo otro que hay que considerar que los niños tienen una vía aérea que es mucho más pequeña. Los lactantes pequeños tienen una respiración que es predominantemente nasal. Claro. Es decir, que tienen que respirar por la nariz. Así que con un poco de mucosidad nasal, ya esa obstrucción es muy sintomática. Se sienten mal, les cuesta respirar. Sí. ¿Y el volumen de moco? Cuando uno dice, oye, este niño, litros de moco. Litros de moco. Bueno, habitualmente nosotros generamos mucha mucosidad. No nos damos cuenta. Exacto. Porque hay descarga y eso se deglute, se traga. Pero cuando están los niños resfriados, claro, efectivamente, son mucha cantidad. Por eso es la importancia del manejo más básico, que es el aseo nasal. El aseo nasal. Que aquí tenemos al experto en aseo nasal. No, después lo vamos a conversar. Sí, me gusta mucho el aseo nasal. Le encanta el aseo nasal. O sea, a todos los pediatras les encanta el aseo nasal, pero yo diría que Rodri... el que más le gusta. Sí, dejémoslo ahí. Vamos a conversar. Sí, bueno, yo tengo harta rinitis alérgica, así que por eso lo vivo en carne propia. Lo vivo en carne propia. Y también yo creo que recordar que la producción de mocos no es solamente en las fosas nasales, sino que tenemos las cavidades paranasales que están aquí, detrás de estos huesitos, detrás de este hueso, que son espacios como cajitas que están tapizados con mucosa y que también produce secreción. O sea, tenemos una alfombra grande que está produciendo secreciones en forma permanente cuando uno está resfriado, ¿cierto? Sí. Sabemos que es una infección simple, ¿cierto? Que en general es una vía aérea alta comprometida y que puede provocar cualquier cosa, como conversábamos, ¿cierto? Los mocos, la tos que hoy dijiste tú, puede o no puede haber fiebre, ¿cierto? Porque es algo que puede haber. Son niños que se pueden decaer un poquito más, un poquito menos, puede bajar la inapetencia, ¿cierto? O sea, son síntomas como bien generales, propios de los virus que son común y corriente en esta época del año, ¿cierto? ¿Cómo es la fiebre? Porque la gente dice, debe ser fiebre baja para que sea un resfrío. No, pues ahí, lamentablemente, o para bien, no sé cuál de las dos, pero la realidad es que la fiebre es un síntoma concomitante a estos bichos y va a depender de cuál sea el virus, si genera más o menos fiebre. Por lo tanto, la verdad es que la presencia de fiebre no nos tiene que indicar que hay algo peor, ¿cierto, Marce? Así es. Entonces, asustarnos porque el niño está con fiebre, pero sí eventualmente si la fiebre se prolonga más allá al tercer día, o incluso cuarto en algunos bichos, pero tomárselo con calma, manejarla con los típicos antipiréticos como el paracetamol, ¿cierto? Que es el que más queremos nosotros, y tomártelo con calma, y ir viendo cómo evoluciona. Yo creo que en un resfrío, Marce, tú dime lo contrario, pero yo creo que en el resfrío una de las cosas más importantes es ir viendo evolución, cómo va progresando día a día el cuadro y si se pasa de ciertos límites, eventualmente ahí sí hay que poner mayor atención, ¿cierto? Claro, la idea es que los papás puedan manejar el resfrío inicialmente en sus casas. Exacto. Porque nos pasa que en plena campaña de invierno están todos los sistemas colapsados.
los pediatras no tienen hora, los servicios de urgencia están llenos. Entonces, estos cuadros que pueden manejar los papás en la casa, pueden manejar con aseo nasal, manejo de la fiebre y estar atento a los síntomas de alarma. Sí, totalmente. Y no olvidarse del agua. Hablamos de que la cantidad de secreciones que se producen son muchas, por lo tanto es muy importante que tomen agua, sobre todo los niños más chicos, porque se deshidratan de tanto moco. Exactamente, ¿cierto? Totalmente de acuerdo. Eso. Por lo tanto, Marce, si decimos que este resfrío, este simple, este bicho, ¿cómo lo tratamos? ¿Lo tratamos con algo? Son cuadros virales. ¿Con antibióticos, doctora? Claramente ¿Te dejamos no. amoxicilina? ¿No? No, ¿cierto? Por favor, no. Por favor, no, ¿cierto? Claro, estos cuadros de resfrío son cuadros virales. Los cuadros virales son autolimitados. O sea, hay que esperar a que solos pasen su ciclo. ¿Qué y se autolimitado, retiren. doctora? Siempre preguntan los papás. Sí, es ¿Qué verdad. Que autolimitado? solo se pase. Y yo le digo, parte solo, evoluciona solo y se acaba pasa solo. solo. Y Sí, uno lo que así tiene que es. hacer es preocuparse de los síntomas secundarios, el decaimiento, Exacto. la fiebre, como decías tú, si hay dolor, Sí. la hidratación. Y, por supuesto, no usar antibióticos porque los virus no se tratan con antibióticos, tratan. ¿verdad? Así es. Y los Sí. acompañamos en los síntomas. O sea, manejo sintomático, como decimos, Tal manejar cual. los síntomas. Si hay fiebre, manejar Claro. la fiebre. Si hay dolor, que le puede doler la cabeza, la garganta, el cuerpo, que es lo típico que nos pasa a todos cuando estamos resfriados, ¿cierto? Paracetamol y nuevamente la Aseo guinda de la nasal. torta, Aseo el aseo nasal. nasal, el aseo Así nasal, es. el aseo nasal, que yo creo que es lo más importante que hay. ¿Dónde le recomiendas tú, Ingrid, a los pacientes que consulten cuando están resfriados y los papás están preocupados por el resfrío, porque pueda tener algún síntoma que les llame la atención? Sí. ¿Qué Mira, opinas? la realidad es que un resfrío, probablemente para el papá, como un poco nos dicen, ¿cierto? Tiene flemas acá. Solo con ver al niño no se va a dar cuenta si esto es un resfrío o una bronquitis. Y obviamente en un papá que está más preocupado o que son bebés más pequeños, obviamente hay más ansiedad, más nerviosismo con respecto a esto. Entonces, lo lógico sí es consultar. Pero si un niño se ve bien, anda saltando por ahí, claro, con los mocos chorreando, ¿cierto? De repente se te cae un poco más, un poco menos, con un poco menos también. Pero si no tiene ninguna cosa que nos llame la atención, como que le cuesta respirar o no tiene ni una gota de hambre, está muy decaído, lo lógico es llevarlo al pediatra a la consulta, por ejemplo, Ujú. ¿cierto? Hay telemedicina ahora que está bien de moda, entre comillas, pero que además es una herramienta muy buena porque nos permite dar consejos desde la casa para orientar a los papás, cosa que si tú me dices algo en la telemedicina que a mí me llame la atención, que no me cuadra con un resfrío, yo te mando al tiro o a la urgencia o a la consulta. Por lo tanto, sí, potencialmente hay que consultar en un resfrío, pero urgencia por moco no tiene mucho sentido. Y el Esa es beneficio de la realidad. telemedicina también es muy bueno en relación a que uno puede ver al paciente Sí, po. y el aspecto, el cómo se ve, el cómo se Sí. mueve, el cómo respira, también te da una pauta Exactamente. más allá de una llamada telefónica o Por de un supuesto, mensaje por supuesto. de texto. O sea, claro, nosotros con Rodri llevamos más de 20 años ya aquí en la pediatría, tirando por los 20 años, ¿cierto? Y uno ya los maneja, o sea, uno ya ve a un paciente incluso detrás de cámara y sabe más o menos de qué estamos hablando. Entonces, sí, la telemedicina nos puede ayudar muchísimo, por lo tanto, sí, consultar en las consultas ambulatorias y eventualmente telemedicina. Yo creo Y que por ese el es contrario, nuestro ¿cuándo los consejo. papás se debieran asustar, Marce? Con un resfrío. Cuando no es un resfrío. Cuando no, Resfrío. ¿Y cómo sabes? Pero no lo van a sabemos que saber, no? pues, obviamente, ¿Y ¿no es cómo cierto? podemos saber que no es un resfrío? Sí, bueno, en general, un cuadro de resfrío que es más prolongado. La fiebre, que dure más de 3 días la fiebre. Una fiebre de muy difícil manejo. Que le dieron paracetamol o si es que el niño tenía la edad para recibir ibuprofeno y ha sido de muy difícil manejo, también lo ideal sería consultar. Si el paciente no se ha podido hidratar bien, tiene signos de deshidratación o está muy inapetente, que no se ha podido alimentar, ahí también es un signo para consultar. Y lo más importante, el tema de la dificultad respiratoria. Sí. Si un paciente, ustedes lo notan, con dificultad respiratoria, es decir, que está respirando más rápido, se le hunden las costillas, le aletea la nariz, tiene algún Se pone quejido, medio morado a veces se incluso, pone lo que nosotros morado. le llamamos cianosis. Eso es para consultar, obviamente, con dificultad respiratoria al servicio de urgencia. Por supuesto, sí. Y también recordar que las guaguitas chicas los resfríos le pueden hacer bastante mal. Sí, Ah, como sobre la Marce todo dijo, la vía aérea recordemos que pequeña. tienen vía aérea pequeña y además son respiradores prácticamente 100% nasales. Entonces, un bebé que
toma pechuga, que no tiene una nariz de este porte, que es un porrón de nariz así chiquitito, si se lo obstruye aquí, que a nosotros ya nos cuesta cuando estamos resfriados, cuando estamos llenos de moco, nos cuesta respirar, pero abrimos la boca, ¿cierto? No tienen esa posibilidad ellos, ¿cierto? Entonces les cuesta y se nos pueden terminar incluso un poco ahogando también. Muchas veces llegan pacientes a la urgencia con dificultad respiratoria, que nosotros los vemos y al ocultarlos nos damos cuenta que no hay ruidos pulmonares y solo tienen mucha secreción. Les aspiramos las secreciones y el niño deja de tener soluciona el problema, respiratoria. ¿cierto? Por eso el manejo El de aseo los mocos nasal es lo más importante. ¿Y qué pasa con la alergia? Porque muchas veces uno se puede confundir. Nosotros nos confundimos Yo creo que nosotros mismos con los pacientes que tienen mucha congestión nasal y que son alérgicos. ¿Cuándo sabemos que es alergia? ¿Cuándo sabemos que es resfrío? ¿Pueden estar las dos cosas juntas? Sí. ¿Qué queréis tomarse? No es tan fácil de distinguir en el momento agudo, cuando uno está conociendo al paciente. No es tan fácil. Ahora, importante que el paciente que tiene una rinitis alérgica en general tiene un historial hacia atrás, de que suele tener congestión nasal, que es más permanente y que con los cuadros de resfrío se agrava esa congestión nasal. Entonces, por eso uno siempre tiene que preguntar en los antecedentes, cómo ha sido su comportamiento anterior. Así que en ese sentido es importante preguntar bien a los papás. La época del año a veces también nos puede ayudar un poco. Suele pasar que con la primavera hay como más brotes de alergia, ¿cierto? Pero en el estricto rigor puede ser cualquier época del año en niños que tienen un componente alérgico de base, ¿no es cierto? Así Y es. además los niños alérgicos suelen hacer cuadros de congestión mucho más severos Con más que un niño que moco, no es alérgico, más con moco, moco con mucho y más moco. necesidad de hacer una sal. Más necesidad de hacer nasal. Es Sí. importante que los papás sepan que un niño sano, sin necesidad de rinitis alérgica, se puede enfermar entre 8 a 12 veces al año. Así Y es. sigue Tal siendo cual. un niño sano. Sano, Así es. totalmente. Eso es ¿ya? importante. Sí, porque más, o sea, ¿cuántas veces nos ha pasado? Doctora, es que entró al jardín y sale de una, entra a otra, sale de una y entra a otra. Yo creo que Lleva 2 meses ¿cuántas resfriado? veces en la vida nos han dicho eso? Los resfríos duran 2 meses, ¿sí o no? doctora. No duran 2 meses, No, ¿cierto? po, pero es uno tras otro, pasa uno que tras a veces no se alcanzan a recuperar de un virus y se contagian de otro virus. Y lo que uno ve es que efectivamente están 2 meses resfriados. Sí. ¿Ya? Sí, pasa mucho cuando entra al jardín infantil, lo que estaba hablando Ingrid, es que el primer año suele ser Un desastre, bien po. caótico. Y el Obvio. segundo yo diría que también. También, ¿ah? También un poquito Porque menos, los quizás, virus que pero nos agarraron el primer año se los agarran. se Sí. lo agarran el segundo. Sí, Y po. eso es parte de la vida. Las mamás me dicen, ¿por qué? ¿Cómo podemos hacer para que no se enferme? Yo le digo, póngalo en una bolsa Ziploc. No hay ninguna otra alternativa para que no se enferme, porque nosotros lo vimos en la pandemia, ¿cierto? Obvio. Los niños no se enfermaban, no vimos niños Me gustó enfermos lo en de la esa bolsa época. Ziploc. Sí, yo le digo, Me póngalo gusta en lo de una los bolsa Ziploc consejos. y en el freezer, porque es la única manera. De verdad que es la Claro, única de acuerdo. manera. Si Sí. uno comparte con Estamos otras de acuerdo. personas, se va a contagiar Por de supuesto. infecciones virales. Imagínate una sala de clases, po, una sala de sala Así cuna. es. Es puro Sí. hacinamiento. Uno enfermo, todos enfermos y es como lo lógico y esperable. Así Ahora, que, es parte de la vida. exacto. Nosotros parte de para la poder vida. desarrollar nuestro sistema inmunológico tenemos que exponernos a los Eso virus. es muy Súper Tenemos que importante. conocer. O sea, hay que no es conocer tan al malo enemigo. enfermarse, entre comillas. Nosotros no Exacto. nacemos con inmunidad para las infecciones. Exacto. El sistema inmune tiene que irse Desarrollando. exponiendo a las infecciones para poder generar inmunidad. Tal cual. Por lo tanto, Así como es. dice la doctora, es parte de la vida. Sí. Y si nosotros a este resfrío le agregamos cefalea, dolor de cabeza, dolor de Mialgias, cuerpo, mialgias. dolor de rodilla, nosotros que estamos más O me viejos, duele desde la punta del pelo hasta la me punta duele del la dedo, punta del ¿cierto? pelo, ahí ya, Sí. ya no estamos hablando de un resfrío, ¿cierto? No. Ahí ya estamos hablando de otro paso de mayor intensidad. Pero Así intensidad, ¿cierto? Intensidad. Porque no gravedad, necesariamente. Así es, que sería la gripe, Hay gripe. Una gripe, ¿cierto? que está dada por virus, influenza principalmente. Ujú. ¿Ya? Entonces, ahí ya entramos en otro grupo de pacientes que es mucho más brusco y que empiezan con todos estos síntomas de fiebre alta, dolor generalizado, la tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, o sea, es Botado, mucho más botadísimo, sintomático. ¿cierto? Están La totalmente- quebrantahuesos le decían, puede ser Claro. de la La historia de la medicina. La quebrantahuesos, sí, de verdad que es una enfermedad que da mucho dolor de cuerpo. La verdad es que sí, Sí, bota sí. mucho, a los adultos nos bota mucho También, también la pero por influenza. supuesto. Los niños en ese La aguanta sentido más, tienden yo a aguantar encuentro. más que, los, Sí, que nosotros, totalmente, ¿cierto? sí. Y además de síntomas respiratorios, también puede dar en ocasiones síntomas gastrointestinales. Así es. Sí. Porque ahí los papás pueden confundirse un poco. Claro. Claro, está con vómitos, dolor abdominal, pero también además puede estar en el resfriado, Y, contexto de una de hecho, la influenza. influenza B, tenemos La B. influenza A y B. La influenza B muchas veces se presenta casi como una gastroenteritis
y con mucho compromiso de Estado General. Exactamente. ¿Ya? Sí. Que es más como de segundo semestre habitualmente. Claro, ¿Sí? claro. Sí. O sea, podríamos decir que la gripe, que es nuestra como infección por influenza principalmente, es como un resfrío, pero más intenso, ¿cierto? Así en donde es. nos sentimos más mal y todos los otros síntomas que acabamos de conversar, moco, tos, fiebre, ¿cierto? Inapetencia, decaimiento, están más marcados. No necesariamente hay más gravedad, ¿cierto? Pero uno se siente más mal, que es como el concepto de la gripe, ¿cierto? Así es. Ahora, nuevamente, un poco lo que te preguntaba del resfrío. ¿Lo tratamos con algo especial? ¿Tiene algún tratamiento específico? ¿Algo que tengamos que hacer extra a lo que acabamos de conversar? Tranquilo, sí, vamos a hablar Aseo nuevamente de la nasal. aseo nasal. Sí. Aquí. Vamos a estar ahí. A ver, todo esto hay que ponerlo en situación de contexto, ¿ya? Los pacientes, cada paciente es distinto, ¿ya? Si nosotros tenemos un recién nacido, obviamente es un paciente totalmente distinto. O si hay un paciente que tiene alguna enfermedad de base. Pero en general, los niños que son niños sanos, que no tienen nada de base y que tienen un cuadro de gripe, que tiene la evolución habitual, el manejo para nosotros es un manejo de los síntomas. Es lo que acabamos de conversar. Y ¿cierto? recordar que a diferencia del resfrío, que no podemos hacer nada para prevenir los resfríos, la gripe, sobre todo por influenza, las podemos prevenir o por lo menos bajar su gravedad. Y tú hablabas de pacientes como que pudieran tener más riesgo y que se ven beneficiados del efecto de la vacuna de la influenza, ¿cierto? Así es. ¿Qué nos quieres comentar de Por la vacuna favor. de influenza? Sí. A ver, la influenza puede tener mucha repercusión porque son pacientes que pueden terminar en un cuadro más grave, que pueden requerir hospitalización, pueden tener complicaciones de tipo neumonía, dificultad respiratoria y por lo tanto nosotros tenemos que prevenir y tenemos la herramienta para poder prevenir la influenza. Así es. Exacto. Entonces, los pacientes, a ver, de partida tenemos grupos de riesgo que están incluidos en el ministerio para que puedan recibir la vacunación. Gratis. Gratis. Porque recordemos que en estricto rigor, todos podemos recibir la Todos vacuna. nos podemos Lo que vacunar. pasa es que existen factores de riesgo y grupos de riesgo que están manifestados por el MinSal que tienen una vacuna gratis, pero no podemos vacunar todos, comprándola eventualmente. Así es. Pero existe Así es. para todos. El concepto es que existe para todos la vacuna de la influenza, ¿cierto? ¿Y la vacuna es para que no te dé influenza? No, la verdad es que la vacuna es para poder disminuir las complicaciones y las hospitalizaciones. O sea, yo perfectamente puedo estar vacunada y tener una influenza, pero que va a ser más suave. La razón de la vacunación es para evitar complicaciones, pero también para proteger al resto. Nosotros tenemos un efecto rebaño con las Exacto. vacunas. ¿Qué es el también- efecto rebaño? ¿Qué es el Sí. efecto rebaño, Marcelo? Nosotros al vacunarnos, cada persona se protege a sí mismo, pero además protege a su entorno. Por lo tanto, si tenemos una gran parte de la vacunación, o sea, de la población que esté vacunada, vamos a tener a nuestra población más protegida. Exacto. Y eso es muy importante porque de eso también depende cómo se presenten los inviernos. Cuando bajan las coberturas de vacunación es cuando quedan los caos en los sistemas de salud. Exacto. Así que tenemos que vacunarnos, ojalá todos, obviamente priorizar los que están en los grupos de riesgo, que son los niños de 6 meses hasta quinto básico, las embarazadas, los pacientes que son más grandes pero que tienen alguna comorbilidad, o los que están viviendo alrededor de un paciente prematuro extremo. Todas esas personas tienen derecho a su vacunación, pero además todo el resto nos deberíamos vacunar. Deberíamos aprovechar esa instancia de prevenir. Marci, si yo no me he vacunado, estamos en junio, julio, todavía no me he puesto la vacuna influenza, ¿vale la pena que me la ponga si ya está pasando la influenza o no? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Recuerden que las vacunas de influenza, a ver, de partida, todos los años nos tenemos que vacunar para la influenza porque perdemos la inmunidad anterior y van cambiando el virus, ¿ya? Y si es que yo tuve, por ejemplo, influenza, tuve de un tipo de influenza, Un serotipo, pero claro. me puedo infectar Contagiar el con otro. Y por lo tanto, la recomendación es que igual reciban la vacunación los pacientes que han tenido un cuadro. Estamos de acuerdo. Sí. Súper. Sí. Ahora, te quería preguntar, Marce, de otra patología que es muy frecuente y que es bastante de inicio muy agudo.
Aquí nuestra colega, la doctora Harvard, tiene harto problema laringio habitualmente. Ajá. Es buena para la laringitis porque es buena para reírse. Ya, Me pero... río chillona, mejor dicho. Bueno, dices sí, tú. está bien. Y por está eso bien. desgasto mi laringe, dices Sí, tú. Ok, sí. ok, ya. Bueno, la laringe es un punto sensible de la vía respiratoria, ¿cierto? Sobre todo en los niños más chicos. Y tenemos este cuadro de la laringitis aguda, que es de Que es causa bien viral. común también en cierta época de invierno, al principio más bien de la campaña de invierno, ¿cierto? Así es. Y que es bien característico. De hecho, lo clásico, ¿cierto?, es que lleguen en la madrugada. Clásico. Llegan en la madrugada con papás muy asustados porque tiene síntomas como muy groseros, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Sí, un niño con laringitis severa no se ve bien. No se ve ve bien, con una dificultad ¿cierto? respiratoria importante. Y se escucha Y se se ve escucha lejos. feo. Tal cual, ¿sí? Sí. ¿Cierto? Tenemos estos síntomas como cardinales de la laringitis. Nos cambiamos de tema por si no se dieron cuenta. Nos Sí, pasamos estamos hablando de la gripe laringitis ahora. Y partimos como por la nariz, vamos como por acá. Vamos y ya bajando. Vamos como por acá por la laringe, que está como por acá la laringe. Y tenemos en esta patología, que como conversábamos, es bastante frecuente también para nosotros y muy característica, tenemos una tríada clásica, ¿cierto? Que es la difonía, es decir, nuestros niños se ponen roncos. Tenemos esta tos... O pierden la voz. O pierden la voz incluso también, ¿cierto? Afonía. Tenemos esta tos perruna, ¿cierto? Que yo le digo, ni siquiera yo no le digo tos perruna porque los papás me dicen, sí, perro puede ser. Yo le digo tos de foca. Porque es como, ¿cierto? O sea, es como una foca, más que incluso un perro resfriado, incluso podría ser. Y tenemos el ruido, que es el ruido que a los papás les asusta mucho y que suele pasar, como conversábamos, ¿cierto? Que despiertan en la madrugada, así, porque es muy brusco este inicio de esta patología, que es el estridor, ¿cierto? Estridor. Que yo igual siempre se los imito, así que lo vamos a hacer igual, que es tal cual. ¿Cierto? Así Sí, es. entonces cuando tenemos estridor, yo ahí me muestro el cuello porque se nos tiende a unir acá arriba, ¿cierto? Y aquí, Y acá adentro. el hoyito Entonces, de aquí arriba del se esternón nota como se con hunde. más énfasis que le cuesta respirar. Entonces tenemos este ruido, esta difonía, esta tos horrible de foca, que hace que un niño de verdad se sienta como angustiado y como feo y como llamativo. Y a eso sumémosle Llamativo. muchas veces fiebre de 39,5, 40. Exacto, porque normalmente tienen fiebre alta. Porque los virus que producen la laringitis, recordemos que son de fiebre alta en Alta, general. exactamente. Que no significa que sea más grave el cuadro. La gravedad está dada por la dificultad respiratoria. Exactamente. Ya, no por la fiebre. Sí. Pero un niño que está con fiebre va a tener más dificultad respiratoria probablemente. Probablemente ¿cierto? también. ¿Cierto? ¿Y cuál es la gravedad de la laringitis? A ver, en general, bueno, de partida un poco responder esto e englobar a los papás de que parte como algo muy suave y suele ser rápido. En la noche rápidamente suele haber una inflamación de la laringe, que la laringe es nuestra entrada hacia las vías respiratorias, donde están las cuerdas vocales. Exacto. Por eso Entonces, todos los ruidos son raros, ¿no es cierto? Claro. Porque están las cuerdas vocales comprometidas. Es distinto, ya no es el moco, sino que ya es esta inflamación a nivel local. Y esto puede ir desde los síntomas más suaves de esta difonía y la tos de perro, de foca, pero puede llegar a un estridor importante y a una dificultad respiratoria. Y por eso es que los papás enseguida tienen que saber manejar en la casa y poder consultar precozmente ante la presencia del estridor, que es ese ruido para respirar. Exactamente. ¿Ya? Hay algunas medidas que los papás pueden tomar en la casa, que en general, de partida, tienen que estar el niño relativamente tranquilo. Si un niño está llorando, ese llanto inflama más y también genera más inflamación en la laringe y puede generar más obstrucción. Así que uno tiende a tomarlos en brazos, a tranquilizarlos, a colocarlos en una posición en que estén cómodos y que ellos puedan posicionar su laringe para estar respirando mejor. El niño se acomoda solo. Sí. Y se acomoda ¿Cierto? solo. de Para hecho. respirar. Si uno Adopta trata de... la posición que le acomoda y que siente que le genera mayor entrada de aire. Sí. Así es. Y lo otro que también recomendamos es aire frío. Sí, que a mí me ha pasado que me han mirado feo porque uno dice, mira, si te llega a pasar esto, porque 4 de la mañana, 5 de la mañana son los típicos consultas. ¿Sabes que si te llega a pasar esto, prueba primero con la cabeza al refrigerador? ¿Cómo? Sí, mira, abrígalo, abrigadito, polar, qué sé yo, no sé qué, y le metí la cabeza en el freezer. ¿Pero la cabeza en el freezer? ¡Sí! ¿Qué Tal hiciste cuando te viniste para acá? Porque la urgencia, 4 de la mañana, sí o no, llegan sin nada ya, po. Porque vinieron con la ventana abajo, salieron de la casa, que en invierno obviamente Hace tenemos frío. frío, entonces tenemos la casa o el departamento calefaccionado, con este ambiente hay calientito y seco, ¿cierto? Que es el típico de las estufas, independiente de la estufa que tengamos, siempre el aire que vamos a tener en la casa con una estufa va a ser caliente y seco, se cierra más con este aire caliente y seco, lo sacamos,
al auto, fuera del departamento, fuera de la casa, porque nos vamos a ir a la urgencia, y viene muchas veces con la ventana abajo porque no puede respirar. Entonces, obviamente, que respire aire, y el aire está frío, y llegan a la urgencia. Y llegan llegan mejor. sin nada. Mucho mejor. Sin nada. Llega Entonces, mucho mejor. La recomendación, ¿cierto? Es cabeza al refrigerador, aunque suene exótico. Sí. Pero por Dios que ayuda, ¿sí o no? Sí, es verdad. Sí. Y el paciente que esté, o sea, el niño que esté tranquilo. Sí, Esto, que es muy importante. cuando llega a la urgencia, uno clásicamente trata de Que no llore. escucharlo. Mantener los brazos de los De que papás. no llore. Brazos de los papás. Sí, tratar de evitar Y como los tratamientos procedimientos sonoras, no los o tratamientos pinchamos, invasivos. claro, no los para que pinchamos no porque al lloren. final llora el triple y se Sí. nos puede descompensar aún más, ¿cierto? Así es. Sí. Y continuando con la alfombra. La alfombra. La alfombra Ok, de arriba a abajo. del tejido respiratorio, pasamos de la laringe a los bronquios. Ya, la famosa bronquitis, la bronquitis obstructiva. ¿Qué es la bronquitis, Marce? Bueno, ya es una inflamación que no solamente es de las vías superiores, sino que ya ingresó hacia tráquea y hacia bronquios. Y eso genera mayor tos, que habitualmente suele ser una tos más húmeda, y además puede generar obstrucción bronquial. Que ¿cómo podemos identificarla? Nosotros podemos hacerlo a través de nuestro fonendo, o sea, escuchando a los niños directamente. Pero los papás lo pueden saber si es que hay una obstrucción importante a través de escucharlos. Y se escucha un silbido. Tal Pero cual. eso normalmente es cuando hay una obstrucción un poquitito más moderada, ¿no es cierto? Pero si en estricto rigor tengo un paciente que el papá no tiene por qué saber que está con una bronquitis, ¿cierto? Y efectivamente está con la bronquitis, pero no sabe. Lo lógico es que si tiene una duda de que puede haber algo más que un resfrío, consulte, ¿cierto? Pero si no hay apremio respiratorio, un poco lo mismo que hemos ido conversando con las otras patologías, puede ir a la consulta. Quizás telemedicina en este contexto, cuando tú notas que hay una tos un poco más pesada o algo así, no va a ser tan eficiente, por razones obvias, porque no lo podemos ocultar, ¿cierto?, desde la cámara, pero sí consultar, pero no necesariamente la urgencia, ¿cierto? Así es. En nuestras Así es. consultas con los pediatras, que yo sé que a veces en invierno cuesta un poco más encontrar hora, pero si tú ves a tu hijo bien, aunque esté tosiendo, y que yo, por lo menos yo siempre se los digo a mis pacientes, a ver qué opinan ustedes de esto, pero especialmente en niños que son buenos para la bronquitis, porque sabemos que hay algunos niños que hacen más bronquitis que otros en un año, ¿cierto? Y un poco nosotros como pediatras los tenemos algunas veces seleccionados, pero me ha pasado en la urgencia que hay niños que no los tienen como con este concepto, y yo siempre les digo, yo prefiero un puff de salbutamol, que es un broncodilatador, ¿cierto?, de más que de menos. ¿Qué quiero decir? Les digo yo, si tú piensas que tu hijo está efectivamente obstruido del pechito, ¿cierto?, tiene el pechito tomado, hazle puff de salbutamol, no le va a pasar nada, excepto lo habitual que puede pasar con el salbutamol, que nos va a pasar a todos, ¿cierto? Taquicardia. Quedamos más tiritones y nos produce taquicardia. temblor. Temblor, Eso. ¿cierto? Quedamos un poquito más acelerados. Pero eso te pasa a ti, me pasa a mí, le va a pasar al gordo de 6 meses o de 2 años, ¿cierto? Entonces, consultar, eventualmente partir con los puffs, ¿cierto? Y tomar una horita para hoy día, para mañana, para pasado mañana, para que lo pueda ocultar tu pediatra y ver si requiere algo más o alguna otra cosa. Yo creo que es importante también recordar que qué es lo que pasa en los bronquios, que es la bronquitis, ¿ya? Recordar que esto es una cañería, como siempre les digo yo a los pacientes, pero que está envuelto con elásticos. Y estos elásticos se apretan en la bronquitis, ¿ya? Pero además, por dentro del bronquio, por dentro de esta cañería, está esta alfombra que se inflama y que produce secreción. ¿Ya? Entonces, por eso lo que tú dices es súper importante en relación al uso del broncodilatador, porque el grado de obstrucción que produce la contracción de estos elásticos hace que la vía aérea se cierre de manera importante. Y por eso es que nosotros siempre decimos en un paciente, sobre todo en un paciente que tiene tendencia a hacer bronquitis, un puff de más que un puff de menos. ¿Ya? ¿Tú estás de acuerdo con eso, Marce, como broncopulmonar? Sí. Hay algunos detalles. Por ejemplo, la primera bronquitis de su vida, que ya es otro grupo que nosotros le llamamos la bronquiolitis, que habitualmente ahí está generado, el más frecuente es el virus respiratorio sincicial, pero hay otros virus que están ahí asociados y que habitualmente ahí cómo se produce la infección es más que nada por mucha mucosidad y porque el tejido mismo de las vías respiratorias se va descamando. Y eso genera mucha secreción. Como tapones, ¿cierto? Tapones, y muchas veces esos pacientes no van a responder al uso de salbutamol, ¿ya? Así que eso un poco ahí uno lo ve caso a caso. Pero efectivamente lo que dice Ingrid, estos pacientes que ya han tenido cuadros previamente obstructivos, que ya han usado otras veces salbutamol, por lo menos el manejo inicial en la casa pueden utilizar el salbutamol como un manejo inicial hasta que su pediatra como pueda... de rescate. Como algo de rescate, hasta que podamos realmente auscultarlos y saber si realmente
fue obstrucción o no. Y es importante que en algún momento lo escuchen, porque si no, nos pasa que de repente hay niños que han tenido 3, 4 cuadros de bronquitis, manejado en la casa, la mamá le dejó salbutamol, pero nunca supimos si realmente estuvo obstruido o no. Y eso para nosotros, para el manejo posterior, igual es relevante. Entonces, en algún momento hay que... Lo ideal es que lo escuche. Pensando en hacer este rescate lo mejor posible, ¿qué consejo le podríamos dar a las personas que nos están viendo en relación a cómo hacer los puff? ¿Así en la boca? ¿Directo? Por favor, no. Vamos a partir un poco de lo básico. Y en realidad, siempre que uno va a usar un inhalador presurizado, porque hay otros tipos de inhaladores, hay que usar aerocámara. De hecho... El tubito largo, le digo yo. El tubito largo, sí. ¿Ya? La aerocámara. De hecho, hay un capítulo de Dr. House en que él le pregunta a su paciente cómo usas el inhalador. ¿Ya? Y ella habla de que se lo colaba... Así como si fuera perfume, digamos. Como si fuera un perfume. Ah, sirve. Por eso es tan importante. Claro. A ver si le llega para adentro. Por eso es importante mostrarle a los papás cómo son las aerocámaras, cómo la tienen que utilizar. Entonces, de partida, siempre con aerocámara. La aerocámara idealmente tiene que ser bivalvulada, o sea, tiene que tener 2 válvulas para que realmente tenga un buen efecto. ¿Ya? Depende de la edad del paciente es cómo se va a utilizar el inhalador. Porque, por ejemplo, en los más pequeños vamos a usar una aerocámara que va con su gomita, con la parte de goma que cubre la nariz y la boca. En los niños más grandes, escolares, habitualmente 5 o 6 años, podemos utilizar esa aerocámara que vaya directamente a la boca. En la boca, pero siempre con aerocámara, siempre con la parte de plástico, ¿ya? ¿Cómo se usan los puffs? Porque también, si no lo usamos bien, es como si no le colocáramos absolutamente nada. Entonces, lo primero, yo tengo que agitar mi inhalador. 1, 2, 3, 4, 5, ya está listo para usar. Coloco el inhalador en mi aerocámara y se lo coloco al paciente. Por ejemplo, si es un paciente lactante, yo me acomodo, lo siento en mis piernas mirando hacia el otro lado, tratando que esté tranquilo, y estando tranquilo le coloco la aerocámara, aprieto el inhalador y cuento hasta 10 segundos, o que por lo menos respire unas 5 veces, que nosotros veamos que se mueva. Yo les digo eso, que aprovecha la valvulita no solo como porque suena mejor, o sea, hace que el efecto sea mejor, sino que porque también te sirve para gestar. ¿Ya? Así es. Y que esté tranquilo. Yo sé que es súper difícil, pero hay que buscar la forma de que se calme, que esté más tranquilo y ahí poder usar el inhalador. Lo mismo que los niños más grandes, que los papás cuentan junto con el niño. Entonces el niño está 1, 2, 3, no me sirve que cuente el papá, pero que los niños estén respirando, porque lo que necesito es que el medicamento llegue dentro del pulmón. ¿Ya? Exacto. Eso es cuando uno hace el primer puff. Y luego, cuando voy a colocar el segundo puff, tengo que esperar por lo menos 1 minuto. ¿No le puedo poner los 4 puffs? No te sirve de nada poner. Es como si le hicieras solamente uno. ¿Ya? Era más rápido. ¿No? Era más rápido. Más no. Sí. Hay que separarlos y por lo menos por 1 minuto. Y ahí tengo que volver a agitar, súper importante. Y volver a colocar en la aerocámara. Sí. ¿Ya? Eso es súper importante. Hay pacientes, bueno, estamos hablando del salbutamol, pero por ejemplo hay pacientes asmáticos que usan corticoides, que es otro tipo de medicamento. Ahí hay que lavar y enjuagar la boca. Pero con el salbutamol en estricto rigor no es necesario, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y cómo podemos saber si es que este tratamiento rescate no nos funcionó? Tú me contabas, Ingrid, que tuviste un paciente. Bueno, yo tuve una noche, sí, tuve justo una noche, no sé si se nota, pero espero que no. Sí, que una de las cosas más importantes y que son las cosas que uno dice, estos son los pacientes que tienen que estar ahí en la urgencia, de todas maneras. Claro, era un niño que tenía un mix de síntomas, como lo hemos conversado hasta ahora, moco, todo, había tenido un poco de fiebre, estaba decaído, pero no tanto, comiendo, pero ni bien ni mal. Pero las 8 horas previas a que consultó en la madrugada ahora, la mamá lo había notado, que la mamá, extremadamente clever, seca, respiraba más agitadito, ¿ya? Recordar que, y yo creo que es súper importante, que los niños, a diferencia de nosotros los adultos, respiran per se un poquito más rápido, ¿ya? Pero
estaba respirando mucho más agitada de lo normal. Y un poco lo que hablábamos al principio, los signos de dificultad respiratoria, efectivamente tenía estos síntomas de dificultad respiratoria. Son los niños que, como dicen, se le hunden las costillas. Yo siempre les explico, es como que, especialmente que estos gorditos así como de 6 meses, 8 meses, es como que tu hijo fuera flaquito. Es decir, se le marca la costilla acá como que fuera flaquito o incluso, ¿cierto?, debajo de la costilla como si fuera flaquito. Entonces este niño, aparte de estar respirando agitado, se le hundían las costillitas, ¿cierto?, acá, intercostal, subcostal. Y otra cosa, ¿cierto?, que tiene un nombre específico, pero yo le digo así como que les explico a los papás cuando también les hablo de estos síntomas alarma, es como que respiran con la guata, ¿cierto? Como que el tórax con el abdomen, como que hay un bamboleo, ¿cierto? Y están tan apremiados que les cuesta. Este niño llegó un poco así también anoche. Entonces, este niño tenía categóricamente signos de dificultad respiratoria. ¿Ya? La mamá, súper clever, esperó un par de horas porque quiso cachar un poco realmente lo que estaba viendo. Tenía un poco de fiebre, se la bajó, súper importante, porque recordar que la fiebre también nos aumenta un poquitito la frecuencia respiratoria, al igual que la cardíaca, ¿cierto? Y el dolor. Pero este niño, y el dolor también, que eventualmente eso también puede condicionar que esté respirando más agitado. Pero este niño le bajó la fiebre a la mamá, seguía respirando agitado, se le hundían las costillitas y la mamá se asustó. Y efectivamente llegó bien obstruido el pobre. Y le había hecho puff en la casa, ¿no? No, le había hecho puff, pero está bien. Mira, tenía como 8 meses el gordo, un gordo, por eso yo le hablaba de lo que se le hunde las costillitas así como si fuera flaquito. Y la verdad es que era como, te había tenido un cuadro ahí leve antes de eso, porque primera guagua, entonces no había tenido. Está perfecto, porque una mamá que nunca ha tenido su hijo o no tiene más hijos y que es la primera o la segunda vez que se le enferma, está bien que no lo tenga como tan concientizado, Así ¿cierto? Por lo tanto, nada. Bueno, este gordo se fue de todas estas cosas que estábamos conversando, los puffs, este set, y la verdad es que la triste realidad es que este gordo igual estaba tan obstruido que terminó hospitalizado y con oxígeno, que es lo que al final necesitan estos niños. ¿Qué puede pasar? ¿Ya? Sí. Hay veces que los logramos como salvar, entre comillas, ¿cierto? Con la broncodilatación de salbutamol, que puede ser en los PAF, que la Marcela ya nos enseñó, como nebulizaciones que también a veces ocupamos el servicio de urgencia, pero la realidad es que no siempre logramos como desobstruir, o sea, abrir el bronquio y requieren un poco más de apoyo con oxígeno, ¿cierto? Lo bueno es que los padres cada vez están más sensibilizados con la dificultad respiratoria. Yo creo que estos últimos años hemos visto que los papás son bastante, como dices tú, clever, y se dan cuenta fácilmente de la dificultad respiratoria, las retracciones, y en general consultan bastante a tiempo. Sí, porque no es la idea que nos llegue con signos un poco más extremos, como estos niños que, aparte de esto que yo voy a conversar, o sea, está mucho más agitado, se le hunde todo, ya se le empieza a hundir acá, que es como lo que hablábamos de la laringitis aquí, que se le hunden acá arriba. Bueno, aquí cuando ya la bronquitis se hunde acá arriba es como mucho. Y otra cosa que tú lo mencionaste cuando estábamos hablando de los cuadros más bien altos es la nariz. O sea, que se abren. Que imagínense el esfuerzo que tiene que estar haciendo ese pobre cabro chico, ¿cierto? Que aparte de ocupar todos estos músculos extras, ocupa las alas de la nariz para meter el aire. O sea, este pobre está, como decimos, respirando así casi con los pelos, no sé. Y incluso algunos llegan medio morados, ¿cierto? Entonces, lo ideal es ver estas otras cosas, dificultad respiratoria, llámese más leve, por decirlo, respiración agitadita, que se hunde las costillas, y verla y consultar a tiempo, para que no nos lleguen después como ya mal y tengamos que hacer cosas un poquito más invasivas, o no en pediatría con oxígeno, sino que ventilación mecánica, no invasiva, que obviamente le da mayor gravedad a estos cuadros clínicos y que pueden gatillar otro tipo de cosas que son más complejas, ¿cierto? ¿Tú usas jarabes para la tos, Ingrid? Mi cara lo dijo, ¿cierto? Yo sé que mi cara lo dijo. Yo no ocupo los jarabes para la tos. O muy puntual. Pero aquí, ¿qué opinas, Marcelo? Nuestra experta. Gran tema. Uf, pero temazo. Quiero recalcar una cosa. Antes de que pasemos a esto, que me parece súper importante lo que dijiste, Ingrid, el tema de la fiebre. Porque la fiebre puede dar la sensación de que el paciente esté con dificultad para respirar. Entonces, está bien. Si lo ven respirando rápido y está con fiebre, ojo enseguida, pero hay que bajarle bien la fiebre. Y después de bajar bien la fiebre, ahí vemos cómo está respirando. Si sigue respirando rápido, se le hunden las costillas, ya eso es francamente una dificultad respiratoria y hay que ir a la urgencia. Sí. ¿Ya? Pero siempre bajen primero la fiebre en la casa y ahí regalan. Exacto. Sí. Ahora sí, volvemos al tema de controversia. Tema controversial. Muy controversial, ¿cierto? Los jarabes para la tos. Sí. ¿Cuáles son los jarabes para la tos?
O sea, hay de todo tipo, hay Ay, varios. Desde estos como medios naturales, ¿cierto? A Pero los con podemos estrellita como verde, que le digo clasificar yo. en dos grandes grupos, Mira. ¿verdad? Como que los jarabes que son como para tratar de inhibir la tos, los antitusivos, y los jarabes que son fluidificantes o que en el fondo o Mucolítico, expectorantes mucolítico, o claro. mucolíticos que ayudan a movilizar mejor las secreciones. ¿Cuál es la evidencia que existe en el uso de los jarabes antitusivos o mucolíticos? ¿Te gusta alguno, digamos? Así como, digo yo, no sé. A ver, Todo ya. depende en esta vida. Como Ya. todo. No hay que ser tan categórico. Pero, a ver, y lo primero es que la tos es por algo. La tos es un mecanismo de defensa que tiene nuestro cuerpo. Cuando ingresa algún cuerpo extraño, nos atoramos con algo. ¿Qué mecanismo tenemos para poder expulsarlo? La tos. La tos es nuestro mecanismo de defensa. Por lo tanto, tratar de inhibir un mecanismo de defensa no nos gusta tanto. Entonces, lo primero es eso. La tos está dentro de lo normal y esperable dentro de un cuadro respiratorio. Ahora, hay muchas causas de la tos. Entonces, también depende cuál es la causa de la tos. Entonces, ¿qué estamos tratando? Estamos tratando solamente la tos, pero ¿qué hay de base? ¿Es una infección viral? ¿O esta es una obstrucción bronquial y necesita un broncodilatador, un salbutamol? ¿O es un reflujo gastroesofágico? O sea, hay muchas causas de la tos. Entonces, no podemos llegar y tapar el sol con un dedo diciendo, démosle este medicamento, con esto se nos va la tos y nos mejoramos totalmente, porque primero tenemos que saber la causa y la razón de la tos y no inhibir un mecanismo que es natural. Exacto. Ahora, hay antitusivos que tienen efectos a nivel del sistema nervioso central y que a través de eso generan una inhibición de la tos, y otros antitusivos que inhiben la respuesta de la tos a nivel más periférico, o sea, a nivel más bronquial. Y ahí es muy, muy importante porque hay muchos antitusivos que nosotros no deberíamos usar en los niños pequeños, ¿ya? Todos los que son derivados de la codeína, o sea, los que traen codeína. Que son los que tienen estrellita Estrellita roja. verde o roja. ¿Verde o roja? Verde. Ya Roja no es nos vamos a poner opioide. de acuerdo. No, Según yo es verde. según yo es No roja. sé. La vamos a buscar. Porque tengo un lapsus mental. No sé, Nayo. Los con estrellita. Los con estrellita. ¿De qué demora estrellita? Sí. Mejor. Todo lo que es con codeína está prohibido en los menores de 12 años. Exacto. Prohibido por instrucción del Instituto de Salud Pública. O sea, no es porque a nosotros se nos ocurra. Hay una instrucción del Instituto de Salud Pública que no podemos usar en los menores de 12 años, ¿ya? Y en los que son mayores se puede utilizar, pero con precaución. O sea, Exacto. tampoco es llegar y utilizarlo, ¿ya? Hay otros antitusivos que no tendrían ese efecto a nivel del sistema nervioso central, pero que también pueden tener algunos efectos secundarios. Entonces también uno los tiene que usar en ciertos casos. Por ejemplo, pacientes que tienen una tos irritativa más alta, ahí uno podría usarlos en forma como más específica, pero es importante saber por qué el paciente está tosiendo. Idealmente por indicación médica. Además. Claro. Ya es más fácil Claro. que podamos definir quiénes son los pacientes Sí. que se van a beneficiar de alguno de estos medicamentos. Exacto. ¿Ya? Yo siempre les digo a los papás que es mejor, uno, hay que saber bien qué es lo que estamos tratando y no tratar de más, porque al final el remedio puede ser peor que la enfermedad. Si Totalmente. tenemos Así es. medicamentos que tienen efectos secundarios. ¿ya? Sí. Y Es verdad. yo no voy a terminar este podcast No, si no vamos. sin hablar del aseo nasal. No, porque Ya. este señor es Don Moco. Doctor Moco, Don Moco, como quieran llamarle. El aseo nasal, recordemos que es súper importante. Y yo quería recordar un par de cositas. Una, la idea es que esta cantidad de moco que se está generando en la cañería que le digo yo es importante y lo ideal es arrastrarlo con agua, Sí, ¿cierto? Y por eso totalmente. existen medicamentos que nos permiten administrar suero, soluciones salinas para poder limpiar la nariz. Recordar que la fosa nasal va hacia adelante, por lo tanto, si uno está muy derecho, el suero se cae para adelante, ¿cierto? Por lo tanto, tratar de echarse un poquitito para atrás, poner mucho suero, ya, harto suerito. No importa que aspiren o no aspiren a las guaguas, si pueden aspirarlos bien, pero es mejor que pongan una buena cantidad de suero. Exacto. Los mocos se tragan, ese es el camino natural de los mocos. La realidad es que La sí, realidad pese a es que a los sí, papás les ya. duele dar asquito y Sí. encuentran que es terrible, la realidad es que Y se además tragan y da lo a mismo. los niños les cuesta aprender a sonarse.
Sí. Totalmente. ¿Ya? No es Así algo que fácil. el aseo nasal, nunca olvidarlo, sobre todo en los resfríos. Y bueno, todos estos cuadros virales de los que hemos hablado, todos parten con síntomas respiratorios altos. Sí. Y un niño que está con problemas pulmonares, si tiene obstrucción nasal, también va a tener más Por dificultad supuesto, por lo tanto, respiratoria. también se por lo beneficia tanto, del aseo se va a nasal. beneficiar del aseo nasal. Exactamente. Parte Sí. de lo básico. Así Sí. es. Y otro tema que me gustaría que no lo dejáramos pasar es el tema de la prevención. Hablamos en vacunas de influenza, pero muy importante, nosotros en Chile ahora tenemos la opción de que nuestros niños pequeños reciban un Y los medicamento. únicos en Latinoamérica, perdón que lo Sí, diga, los pero únicos somos en los únicos en pioneros, Latinoamérica que pioneros. tenemos. Es que de verdad, es un lujo. En Chile tenemos desde el año 2024 la opción de colocar a nuestros lactantes menores Nirsevimab. Nirsevimab es un medicamento que es para evitar el virus sincicial. Eso ha tenido un impacto, pero muy, muy importante. De hecho, la tasa de hospitalización el año pasado bajó más de un 80%, entre un 80 y 90%, y no tuvimos muertes en niños menores de un año, cosa que sí había Maravilloso. pasado los años anteriores, por lo menos 13 casos al año. O sea, de verdad, esto salva vidas. Entonces, yo hago ahí el llamado a todos los papás que estén atentos. Todos los niños que nacieron desde el 1 de octubre, desde el año 2024, tienen derecho a recibir para esta campaña de invierno su Nirsevimab. Si por alguna razón no lo recibieron, porque en realidad todos los que están haciendo en las NEO lo están recibiendo, pero si por alguna razón no lo recibieron, tienen que acercarse a su vacunatorio más cercano y recibirlo en forma gratuita. Ese es un beneficio fantástico. Maravilloso. Somos los únicos en Latinoamérica. Así es. Así que hay que aprovecharlo para prevenir el virus sincicial y, por lo tanto, las bronquiolitis y bronquitis producidas por esto. Totalmente de acuerdo. Súper. Sí. Marcelita, te queríamos dar las gracias por habernos acompañado hoy Me día encanta, en me este encanta que primer hayas estado acá. podcast, Nuestra ayudándonos primer a pasar capítulo los nervios nosotros. Sí. del estreno. Genial. Y muchas gracias por tus consejos y por esos datos con evidencia que hacen que estemos mejor informados y podamos manejar mejor a nuestros pacientes. Totalmente. ¿Ya? Muchas gracias, Marcela. Marcelita. Ya. Bueno, Feliz de muchas tenerte gracias a ustedes en realidad por esta invitación. Feliz de acompañarlos y Nos y seguimos mucha viendo los pasillos, suerte. así que sí. Mucha suerte en todos los podcasts. Y que nosotros vienen. nos seguimos viendo. Como siempre. Que estés muy bien. Chao, gracias. Si te gustó este episodio, te invitamos a seguirnos y a escuchar este y otros podcasts de Clínica Alemana. Recuerda, no existen mamás ni papás perfectos, solo personas que lo dan todo por sus hijos. Y si en algún momento no sabes qué hacer, mejor pregúntale al pediatra.